Fíjense, y por supuesto a todos ustedes, togados y togadas y estudiantes de Derecho. Anoche en San Pedro de Macorís, en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, con la amiga Josefina Guerrero y su señor esposo, tuvimos un encuentro similar a este y dejamos sentadas las bases en el orden doctrinal de que esta legislación nueva, la Ley 74/2025, es una ley extremadamente nerviosa y peligrosa que va a retar a la abogacía nacional. Ya la abogacía nacional tiene un reto de frente con esta nueva legislación que es punitivista, que enarbola y enriquece el nuevo neopunitivismo del siglo XXI. Esta legislación, entonces, presenta una especie de resonancia magnética que rescata, restaura lo que tanto hemos establecido, que es el arte de litigar. Litigar con éxito, litigar de manera útil. Litigar no es discutir. O sea, discute un ignorante. Pero evidentemente la litigación oral efectiva, eficaz, no debe quedarse en la doxa, en la mera opinión. La litigación útil persigue la epistemia, persigue la verdad. Entonces, esta legislación nos acerca a un gran anhelo, la dogmática jurídico-penal. Ahora viene el nuevo escenario de la teoría del delito. Ahora viene el gran escenario de la dogmática. Estamos hablando de que la teoría del delito es un sistema estructurado, definido, organizado, que le plantea al togado, a la togada, la posibilidad de conocer la estructura del delito. Cuando ustedes entran a cualquier texto, de derecho penal material, se encuentran que el delito tiene una estructura. Se habla de un sujeto activo y se habla de un sujeto pasivo del delito. Entonces, hay un componente de la doctrina dura que dice que un individuo es cómplice del hecho, no del sujeto. Un individuo pudiese ser cómplice no del sujeto, sino del hecho. Entonces, ahora nos encontramos aquí con esta legislación, con aspectos tan retadores y seductores que van a obligar a los operadores del sistema a abrazarse a la dogmática jurídico-penal, esa estructura científica que le va a permitir al juzgador penal, porque en definitiva, ¿quién es el juez penal? El juez penal teóricamente es un siervo de la ley. El juez penal teóricamente está sujeto a las disposiciones contenidas en la ley y en la Constitución. Entonces, cuando entramos en ese terreno harto interesante de la dogmática, el juez tendrá que, como decía el profesor Amaury, esta legislación
le concede al juez discrecionalidad, y eso es extremadamente peligroso cuando intenta realizar el ejercicio de hermenéutica constitucional. Ese ejercicio de hermenéutica donde el juez penal interpreta. Recuerden que el juez penal, el juez no hace la ley. La ley surge en el Congreso de la República. La ley la hace el legislador. El juez penal, como siervo de la ley, entonces debe interpretar. Entonces se plantea aquí la analogía, la discrecionalidad, y mutila a los jueces a la hora de moverse en el rango de las escalas mínimas de la pena. ¿Es la pena una ruta original para el aplastamiento? Evidentemente que sí, que la pena es la ruta más idónea para ejecutar una venganza. A pesar de toda la doctrina dura, a pesar de la doctrina continental europea, porque aquí hay una regia influencia del Código Penal Federal alemán, un fragmento de la nomenclatura francesa, y hay fragmentos de legislación española. Entonces, dogmática penal, tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad, culpabilidad. Los jueces penales van a tener ahora, y la abogacía penal, defensores públicos, abogados privados que ejercen la materia penal, tendrán que recertificarse. La abogacía penal tendrá que entrar en el proceloso escenario de la recertificación, porque el derecho es dinámica acelerada. El derecho es una dinámica permanente. Entonces, para usted poder formular un criterio de argumentación, por eso rescata mi nuevo libro. Yo estoy feliz con la legislación. Como académico soy un hombre identificado con la evolución. Y saludo las primeras palabras de Trajano Vidal Potentini en el entendido de que República Dominicana necesitaba esta nueva pieza legislativa. Ahora bien, tenemos que trabajar ajustes, tenemos que trabajar aspectos fundamentales. ¿Por qué? Esto tiene una respuesta muy puntual. Cuando ustedes hablen el tablero de ajedrez, cuando ustedes están frente al tablero de ajedrez y se inicia el capítulo de un ejercicio judicial, es importante ponerle atención al silencio del peón. La importancia del silencio que guarda el peón. Y el único momento en que el ajedrecista habla es cuando va a decir jaque mate. Es decir, el ajedrecista profesional es un sujeto que cultiva el silencio. Entonces asume el silencio del peón en el tablero. Esta pieza, esta ley 74, es consecuencia directa de lo que estamos viviendo. Es la sociedad del riesgo. Estamos hablando que del 2025 al 2035, en los próximos 10 años, el planeta estará extremadamente vigilado. El planeta estará extremadamente atrapado. Entonces, ya se está llevando la ley penal a los aposentos. Ya tenemos una disposición de la ley penal en la alcoba. Entonces, es legítimo. ¿Y hasta qué punto es legítimo que el Estado pretenda vigilar, controlar, estructurar la vida íntima de las personas? El aeropuerto, los puertos,
los embarques, las cámaras de vigilancia. Estamos hablando de una sociedad planetaria que en 10 años estará semi-secuestrada por las élites planetarias que dominan el mundo. Entonces la abogacía penal dominicana tendrá indefectiblemente que aproximarse al escenario de entender que una cosa es el homicidio por dolo y otra cosa es el homicidio por culpa. Y que si bien es cierto que aquí se rescata el territorio de la interpretación, el juez penal está compelido a decidir. El juez penal tiene una ley defectuosa, pero esa ley no la hizo él, la hizo el legislador. Pero él tiene que decidir, buena o mala, justa o injusta, el juez está compelido a decidir, porque no hacerlo origina uno de los medios para que la decisión sea impugnada. Entonces el juez interpreta, pero te va a interpretar sobre la base de un tipo penal abierto que entra en contradicción. Entonces, ese sistema, ese bloque metodológico científico de la dogmática que nos enseña que tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad y culpabilidad tiene necesariamente que ser dominado por los distintos sujetos procesales que interactúan en el litigio penal, que es una especie de monorriel o de ferrocarril que a una velocidad extrema intenta aplastar a un sujeto que se encuentra recibiendo los embates de una acusación penal proveniente del órgano facultado por la Constitución de la República. Uno de los aspectos importantes que tiene esta pieza es que está precedida por principios. Y ustedes saben que estamos en la era de la principiología. Esta es la era de los principios. Y si bien es cierto que los principios no están positivizados, los principios no están plasmados en ese derecho positivizado, tienen un arraigo jurisprudencial y constitucional que ha sido acogido por el Poder Judicial Nacional. Esta nueva disposición, que no, como decía Vidal, no son 72 nuevos tipos penales que le presenta al país. Si sumamos eso a los tipos penales abiertos, tipos penales en blanco, que se quedan en la burbuja de la subjetividad, estaríamos hablando de cerca de 94 posibles tipos penales. Esta es una legislación que maximiza, optimiza el neopunitivismo de la contemporaneidad. Es un instrumento punitivo matemáticamente, cuánticamente punitivista. Fortalece el Estado policial, rescata el Estado policial y disminuye el Estado de Derecho. Ustedes saben que nosotros estamos identificados con la nueva pieza, pero eso no significa que evidentemente consideremos todo el contenido como óptimo. Tiene luces la pieza, evidentemente que hay algunas luces, pero que en este periodo de 12 meses, la vacatio leyes, que no está concebido para corregir gazapos. Es importante que el periodo de vacatio leyes no está concebido para enmendar gazapos ni hierros. Lo que pasa es que vamos a tener
necesariamente vacatio leyes tiene otro propósito, no para enmendar. Entonces esta legislación no le permite al juez penal moverse con fluidez, con el rango mínimo. El CPP, el Código Procesal Penal, te habla de 3 años como pena mínima. Pero tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que desvertebró la ley 1015, dándole 12 meses a los legisladores para que corrijan las falencias de la técnica legislativa de que fue objeto la 1015, pero el perdón judicial. Entonces, si el Código Procesal Penal te habla de 3 años como pena mínima, esta legislación te habla de 10 como pena mínima. Y si se trata de un caso de perdón judicial, entonces ahí tenemos una fricción. Y se supone que en estos 12 meses el Congreso de la República debiera contratar 8 o 10 penalistas, 12, 15 penalistas importantes de la República, pagarle una buena remuneración, porque al Estado no se le trabaja gratis. El Estado es exigente y el Estado es ingrato. Y por vía de consecuencia al Estado hay que cobrarle pingües, beneficios por concepto. Y una de las quejas que hacían los legisladores es que estaban pidiendo consultas gratis. Y evidentemente que nosotros estamos en la mejor disposición porque tenemos una responsabilidad social hasta cierto punto. Pero debemos ser tratados dignamente, y si se nos requiere una consulta, una opinión, aquí hay 15 juristas penalistas. Nosotros necesitamos como Congreso de la República un informe completo de esa pieza. Y aquí hay un contrato de servicios profesionales y lo que diga ese informe será la pieza. Pero hay debilidades, hay vulnerabilidades, hay desajustes, hay fricciones. Estamos hablando que se tiró por la borda los principios de la pena, los objetivos. Este Código Penal nuevo maximiza y sube al nivel de la cresta de la ola la figura de la retribución. Esta es una política retributiva. ¿Y por qué ellos no se acercaron más al bloque de una justicia restaurativa? No, esta pieza eleva, esta pieza infla la política de una justicia penal retributiva, llevando incluso la ley penal a tu alcoba, a tu aposento. Y el Estado, a través de esa agencia ejecutiva conocida como Ministerio Público, pudiese alcanzarte con el brazo persecutor ante una posible disputa entre una pareja de compañeros o de consortes. Entonces, estamos vigilados, estaremos aún más vigilados. Sociedad del riesgo, las 10 familias élite que dominan el planeta. Estamos hablando de la pena, y la pena está concebida aquí como la única ruta capaz de aplastar a un segmento poblacional. Entonces, debemos comenzar a profundizar en el estudio de teoría del delito, homicidio doloso, homicidio culposo, el error vencible, el error invencible. Ahora estamos hablando de la pluriparticipación. Nos pasamos 20 años hablando de pluralidad de agentes. Ahora estamos hablando de la pluriexistencia de sujetos activos. Aquí hay un ejercicio de interpretación. Es el dolo eventual.
¿Es el dolo eventual o es el error vencible? ¿O es el error invencible? Estamos hablando de responsabilidad penal por culpa. El sujeto que conduciendo un vehículo de motor, él tenía la voluntad, porque para manejar un vehículo de motor hay que tener voluntad, que es el elemento volitivo. Lo que yo no tenía era la intención, pero sí tenía voluntad. Homicidio por dolo, homicidio por culpa. Entonces el togado, la togada, que representa a la víctima, que representa al justiciable, necesita conocer la estructura del delito, la composición estructural del delito, cuando hay un delito, tipos penales, la conducta humana exteriorizada. La conducta es típica, sí. ¿Por qué? Porque está contemplada en la normativa. Hay una conducta antijurídica, sí, hay antijuridicidad penal porque se aprecia una contradicción entre el hecho y el derecho. Algunos autores hablan de un quinto elemento, que es la reprochabilidad. Algunos hablan de 4 elementos. Ahí está Robert Alexis, está el profesor Amado, español, Enrique Basigalupo, español, pero el argentino Vélez Mariconde te habla de 4 elementos, algunos hablan de 5. Eso es doctrina. La doctrina como fuente primigenia del derecho, dogmática jurídico penal. Ese es el futuro. Ese es el futuro próximo, a estudiar dogmática jurídico-penal, estructura del delito, el tipo penal subjetivo y el tipo penal objetivo, tipos penales abiertos, tipos penales en blanco, la interpretación del juez a través de esa técnica constitucional conocida como hermenéutica. Es un reto, es un desafío, pero la República Dominicana, básicamente el circuito judicial dominicano tendrá una brillante oportunidad para que salgamos airosos en estos 12 meses, 11 o 12 meses que tenemos, a los fines de que esta legislación pueda ser adecuada. El Congreso de la República tendrá que resolverlo de la ley 1015 y entonces tratar más adelante de que se logre una pequeña simetría entre este Código Penal y el Código Procesal Penal, que exista cierta avenencia simétrica en esta dirección. Pero repito que la ley es extremadamente nerviosa, es una ley muy extrema, es una ley extremadamente cargada de punitivismo. Algunos entienden lo siguiente, yo lo he compartido para despedirme con esto. Ningún abogado debe sentirse orgulloso de que tenemos un nuevo Código Penal, orgulloso per se. Ningún ser humano, ningún dominicano debiera sentirse orgulloso como ser humano de que tenemos un nuevo Código Penal extremadamente agresivo. ¿Por qué? Porque esta pieza es el compendio de todas las bajezas humanas. Y yo lo compartí con Vidal Potentini. Aquí están todas las bajezas humanas, todas las debilidades humanas, todas las frustraciones y todos los fracasos del ser humano están compilados aquí. Criminalidad organizada, estafa judicial, concusión, peculado, prevaricación, ciberbullying, robo, homicidio, asesinato, suicidio,
parricidio, infanticidio, matricidio, los estados demenciales, falsedad en escritura pública y privada, concierto para delinquir. Si tenemos un bloque de circunstancias atenuantes, por el principio de igualdad, tenemos que tener las circunstancias atenuantes. Si tenemos la noche, tenemos el día. Si tenemos lo bonito, tenemos lo feo. Si tenemos lo sublime, tenemos lo ridículo. Principio de igualdad. Pero aquí las agravantes aplastan las atenuantes. No tenemos un centro especializado para criminales enajenados. La República Dominicana está en una posición de cuidados intensivos en materia de salud mental. Y no tenemos en Dominicana centros especializados, lo que en Panamá se llama, por ejemplo, el manicomio criminal. Funciona en Chile, funciona en Bogotá, funciona en El Salvador, en Honduras, centros especializados para criminales que pertenecen al espectro psicótico, esquizofrenia, oligofrenia, bipolaridad, que pertenezcan a ese espectro. Entonces, positivos estamos, confiados en que en estos 12 meses se tomen los ajustes de rigor, pero entramos en una etapa extremadamente peligrosa. Y lo que sí yo creo, para despedirme, es que todos nosotros como seres humanos, como personas, tenemos que tener cada día el mejor de los comportamientos. Tenemos que contribuir con el país, con nuestro comportamiento, porque aquí está lo peor de la raza humana. Muchas gracias.